¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio de noticias Trasfondo Político de la Jornada Veracruz y vamos a iniciar con la información de este día. Bueno, recientemente el portal Sin Embargo publicó una nota sobre quiénes eran los accionistas del portal también de Latinus. Esto es una investigación del reportero Álvaro Delgado y ahí menciona que precisamente parte de estos accionistas, bueno, figuran familiares de la exsecretaria de Relaciones Exteriores, esto en el gobierno de Fox, Patricia Olamendi, y también del secretario privado del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles. Y también figuran el hijo del exgobernador de Tabasco, Roberto Madrazo, quien también fue ex candidato a la presidencia de la República. Sobre este tema habló esta mañana el presidente López Obrador. Sí tenía información. ¿Que Roberto Madrazo estaba detrás de Latinus? Sí. No él, sino familiares de él. Como personas vinculadas al gobernador de Michoacán y a quien fue subsecretaria de Relaciones en el gobierno de Vicente Fox. Patricia Olamendi. Sí, tenía yo la información, porque aquí llega de todo, ya no hay espionaje, pero hay mucha inteligencia, porque la gente nos informa, pero no consideramos que nos correspondía denunciarlo, porque queremos que la vida pública sea cada vez más pública y que no haya censura. Además, no queremos que se utilice de excusa. Si hacemos una denuncia de ese tipo para señalar de que estamos limitando la libertad de expresión. Queremos que todos puedan ejercer sus libertades. Esto fue lo que comentó esta mañana el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre este tema. Y ya se encuentra en la línea telefónica René Montero. Buenas tardes, René. Hola, Rocío, muy buenas tardes. ¿Qué opinas, René? Buenas tardes a todos. Gracias, René. ¿Qué opinas precisamente sobre lo que comentó el presidente, además sobre este tema donde están involucrados dos exgobernadores y una secretaria de Relaciones Exteriores? Bueno, más allá, está para mucho, como siempre, todos los temas que abordas y que abres y como en un primer bocadillo para poder reflexionar, pero en este caso, digamos que el hecho, partamos de que es un hecho real, que efectivamente Latinus está colgado de algunos políticos, fuerzas políticas, corrientes políticas, y que de origen podría parecer que son diferentes o que tienen grandes diferencias. Al final de cuentas, lo que podríamos estar viendo es que hay una reconfiguración de distintas fuerzas políticas. Más allá de que las personas que menciona sean efectivamente los actores. Yo, por ejemplo, pensaría que Federico Madrazo efectivamente puede ser mucho más factible. Él representa un neomadracismo y, bueno, que yo lo conocí ya desde hace aproximadamente 15 años o más. Todavía era muy joven, ahora después de 15 años debe haber desarrollado otras habilidades. Y bueno, también en ese tiempo los medios han cambiado. Entonces hay una reconfiguración política de corrientes. Diría un psicólogo social argentino, Enrique Pichón Rivière, que lo que permite hacer grupos es el sentirse amenazado. Y bueno, lo que tenemos aquí enfrente es una
confirmación de esta propuesta realmente donde un grupo va a funcionar o puede funcionar y puede buscar un objetivo común a partir de la amenaza que tiene. Entonces hay una reconfiguración, por supuesto, política. Pero yo quisiera ir a otra cosa, Rocío, un poquito más allá. Y me iría hacia una lectura que incluiría a Herbert McLuhan, aquel famoso filósofo que nos va a dar un aforismo clave que dice que el medio es el mensaje. Entonces, bueno, si se han colgado sobre plataformas tecnológicas como las contemporáneas, que digamos funcionan como para desplazar al hombre mismo y se convierten como una especie de, digamos, de muleta para difundir mensajes, obviamente es altamente posible que esta reconfiguración y dada la globalización que vivimos se monte ahí. Pero hay algo más que yo quiero comentar muy rápidamente y me voy al informe McBride y que la UNESCO pidió se realizara para pensar el lugar de los medios en el futuro. Es decir, este informe era para prevenir y dar algunas sugerencias a los gobiernos del mundo en relación a los medios. Entonces, nosotros también lo que estamos viviendo es una reconfiguración en torno a los medios tecnológicos contemporáneos, pero que también el Estado mexicano es responsable, porque el Estado mexicano ha hecho a un lado este informe McBride, que valdría recuperarlo, donde invita a ver a los medios como medios aliados del Estado y la responsabilidad del Estado de buscar la legitimidad, pero apoyando a medios de comunicación. Si uno va al informe, encontrará una línea muy clara de cuál era la propuesta para medios. Como el Estado mexicano ha abandonado y se ha quedado trabado en ver a los medios como meras empresas, los ha dejado ir muriendo poco a poco solitos. Entonces, los que lograron destacar o las nuevas tecnologías, por supuesto, se ponen al tanto para esto, dado que su manejo es mucho más fácil y puede llegar a ciertos sectores. Entonces, mi crítica en todo caso sería, sí, el Estado mexicano sabía, quizá el Estado mexicano estaba informado, pero yo cuestionaría entonces su posición, a veces soberbia, en relación a ciertos medios como nosotros mismos, digamos, como la jornada en todos los estados de la República, donde su legitimidad en búsqueda de la verdad y yendo más allá de la opinión ha sido desoída por el Estado mexicano, y entonces tiene que rascarse todos estos medios con las uñas. La única opción que queda es entonces los medios que no requieren gran financiamiento. Y esto obviamente permite a estos nuevos grupos configurarse a través de medios como latinos, si es que esto es verídico. Sí, René, ¿tú consideras en un momento dado que sería sano o hasta qué punto sería conveniente que existiera una regulación mayor, pero tampoco sin caer en las restricciones a la libertad de expresión? ¿Cómo se puede equilibrar esto? Es que el problema cuando se cae es decir, es una trampa esta cosa de la libertad de expresión. Es una trampa que probablemente si los gobiernos no hubieran desoído este informe que la UNESCO circula en relación a los medios de comunicación, cualquiera, sean escritos o tecnológicos, si no hubieran desoído y se hubiera aceptado que los medios tenían que ser vistos como una empresa
típica, común y corriente, productora de mercancías. Entonces, esto no hubiese llevado a un problema de libertad de expresión. Hace poco leía, y quizá tú también, que decía un filósofo contemporáneo: estamos viviendo la era de la opinión, no la era de la búsqueda de la verdad. Es muy fuerte este aforismo porque efectivamente estamos inmersos en una dinámica donde lo que circula es la opinión, y la opinión está muy distante de la búsqueda de legitimidades y de verdades que pueden cambiar de hoy para mañana, pero al fin y cuenta son verdades. Entonces, yo creo que esta cuestión con la libertad de opinión, más bien tendría que ser retrabajar la política, las políticas que los estados tienen en relación a los medios. Es decir, hay medios que han sido asfixiados, ¿sí? A pesar de su legitimidad y de ciertas líneas de búsqueda de veracidad, han sido ahogados porque no subsistieron a el ser tomados en cuenta como si fuera cualquier empresa. Y esto ha hecho que el propio Estado no tenga más respuesta más que las mañaneras. Y creo que ahí tendríamos que revisar más que el problema de la libertad de expresión, que ahí, bueno, el presidente pues no puede decir que no, que va a bloquear en absoluto, porque eso es, el río corre en esa dirección. Entonces yo diría, no, el problema es que hicieron una desviación de lo que podía haberse hecho con los medios, y esto trae como consecuencias en que los medios hayan tomado el camino de opinar, de construir noticias falsas, de mentir, de manipular la información, etcétera, etcétera, porque al convertirse en meras empresas productoras de mercancías, unas de mejor calidad, otras de pésima calidad, lo que les importa a estos medios es difundir información que les deje, digamos, ganancias, en este caso ganancias políticas, quizá no económicas, pero sí políticas. Así es, René, y además pues ya se está perdiendo también mucho lo que comentaba yo también en otros programas, lo que es el periodismo de investigación. Exacto, pero se está perdiendo, Rocío, porque, dime, en el caso de los pocos periódicos que sobreviven, ¿de dónde, o sea, con qué recursos van a investigar, pues? O sea, ¿con qué recursos van a investigar? Hay que tener gasolina, cierto, un poquito de equipo, un poquito de ingreso para los investigadores, en fin, requiere cierta infraestructura para poder investigar. Si tú no tienes recursos para investigar, lo único que tienes a la mano es refritear notas de Reuters o de cualquier otra agencia y medio campechanearlas y jugarle a la opinión. Y esto dificulta mucho, incluso para sobrevivir, tener que venderte comercialmente, como mercancía. Entonces toda esta distorsión ha producido o ha tenido su alta influencia para que difícilmente los medios puedan cumplir una función social como la que ya proponía el informe McBride, que la UNESCO acertadamente le pidió a un grupo de intelectuales dirigida por McBride para que pensara y diseñara las políticas que los estados del mundo podrían seguir en relación a los medios. Y en esto, para no caer en el problema
de la mentira, de la distorsión, etcétera, etcétera, el informe proponía muy claramente, ¿sí?, que el Estado debía, con toda la ética del mundo, con toda la responsabilidad del mundo, asumirse responsabilidad de tener informado a su país, a su pueblo, a sus ciudadanos. Así es, Sí. René, pues muy interesante todo lo que nos acabas de hablar. Te agradezco mucho tu comentario de esta tarde. Bien, gracias, Rocío. Y bueno, solamente cerraría diciéndote, sí, efectivamente, estos posibles grupos que estuvieran atrás, pues digo, son y representan a sí mismos, algunos representan a corporativos, que por supuesto se montan en lo que está claro. El medio es el mensaje. Y el mensaje que estamos teniendo ahí es definitivamente cómo ciertos corporativos que quieren lanzar, ¿sí?, su propia visión, su propia mirada política, económica, etcétera, sobre el mundo, no tiene una contraparte, una respuesta efectiva que circule y se filtre, ¿sí?, en todos los sectores sociales o clases sociales de la sociedad. De modo, ahí yo lo único que te diría es que a mí me encantaría que el gobierno recapitulara, se detuviera, hiciera un alto, se permitiera revisar el informe, generar una discusión intensa sobre él y recuperar las líneas de lo que son los medios para que esto permitiera rearmar toda una visión y toda una política en relación a los medios. En tanto eso no sea, si la reconfiguración de corrientes políticas se van a montar así y a lo mejor dentro de poco hay una plataforma en Indonesia, otra puede estar en las Islas Caimán, etcétera, etcétera, operando directamente contra ciertos estados que de alguna manera no son propicios a los corporativos y el capitalismo contemporáneo. Bien, René, pues muchas gracias por tu reporte esta tarde. Y gracias a ti y discúlpame por haberme extendido un poquito. No, siempre es interesante todo lo que tienes por platicar aquí con nosotros. Gracias, Rocío, que te estén bien. Gracias. Buena tarde a todos. Excelente tarde también para ti. Bueno, y pasando a otras notas, hoy en el portal de noticias ABC, la organización Reporteros Sin Fronteras, bueno, ellos están preocupados por la lentitud en el caso del asesinato de la periodista María Elena Ferral Hernández, esto ya hace un año. Y ya tenemos en la línea telefónica a su hija Fernanda. Buenas tardes, Fernanda. Buenas tardes, ¿cómo estás? Aquí platicando contigo, háblanos acerca precisamente de cómo va el caso. Bueno, pues como todos los compañeros saben, los avances en el caso dejaron de pasar desde la audiencia intermedia del 18 de febrero, donde nada más ha habido 6 detenidos de las 11 órdenes de aprehensión que se liberaron. Esta información pues fue filtrada por medios locales. Y al momento, ¿cuáles son, qué te dicen en la fiscalía? Bueno, pues que el proceso es lento, pero que se va avanzando y que se sigue investigando. ¿Has recibido algún tipo de amenazas? Sí, desde lo de mi madre, escribí la parte 2 de su columna que ella dejó inconclusa y pues fui víctima de un atentado el pasado mayo. Y pues hasta el momento ya no he recibido más amenazas, pero también fue porque dejé un poco de escribir sobre este tema. ¿Qué era lo que te decían, Fernanda? Pues una amenaza directa como tal no hubo, pero sí hubo una agresión, así que pues supongo que fue por dicha investigación. ¿Lo denunciaste? Sí, claro, quedó en un acta levantada. ¿Y has tenido respuesta sobre este tema? No, todavía no, se siguen en investigaciones. Bien, Fernanda, pues vamos a estar al pendiente de todo lo que surja, ¿no? Y de las investigaciones, vamos a tener contacto contigo para que nos digas cuáles son los avances.
Sí, muchas gracias. Pues hasta el momento no hay más avances. Quisiera poder darles más avances, pero pues no hay más. La investigación, como saben, es complicada. El caso es muy complicado. Y pues lo único que exigimos la familia y los compañeros periodistas pues es justicia. Así es, Fernanda, pues gracias por contestar la llamada y vamos a estar en contacto. Que tengas buena tarde. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, esto es lo que comentó la hija de María Elena Ferral Hernández. Como usted recordará, ella era corresponsal del Diario de Jalapa y también tenía un portal de noticias que se llamaba Quinto Poder. Vamos a estar de cerca con este tema y lo tendremos al tanto. De esta manera concluimos el espacio por el día de hoy. Le agradezco el favor de su atención y lo espero mañana.